Smart Connections con David Blay. Es evidente, y hoy más que nunca, cómo impacta la tecnología en nuestras vidas, pero ¿sabemos quién se ocupa de intentar que nos llegue de la mejor manera posible? ¿Cómo se crean productos tecnológicos para que puedan servirnos en nuestro día a día y lo hagan de la manera más rápida y más eficiente? Y sobre todo, ¿quién ayuda a que otros que tienen una idea que puede mejorarnos la vida sean capaces de ponerla en marcha y de hacer que en estos tiempos de pandemia nuestra existencia sea un poquito más sencilla? De todo esto vamos a hablar en este podcast que ya sabéis que conecta con personas de diferentes ámbitos, emprendedores que destacan por su talento, por su innovación o por su experiencia, y que es gente que tiene algo en común: la inteligencia para enfrentarse a los negocios. Así que en este segundo capítulo de Smart Connections conectamos a las personas que hacen que nuestro día a día con la tecnología sea mucho más llevadero. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect. Juan Luis Hortelano, Valencia, licenciado en informática, cofundador de Blinkfire y presidente de la Asociación Valenciana de Startups. Juan Luis Hortelano tiene una trayectoria vital en la que nada hacía presagiar, aunque le gustaba mucho la tecnología, dónde iba a acabar o dónde está en estos momentos, pero sí que es algo que hay que incidir en ello, y es que acabamos de encontrarnos con que poco a poco las startups ya forman parte del imaginario colectivo de la sociedad, pero eso hace apenas 10 años no ocurría. Y tampoco ocurría la deslocalización, que tiene mucho que ver con el teletrabajo, pero que antes tampoco podía llegar a unos términos en los que nos encontramos ahora, por la sencilla razón de que muchísima gente se iba a Madrid o a Barcelona para aceptar ofertas grandes. Y resulta que el inicio del hub tecnológico, o uno de los inicios del hub tecnológico en el que ahora se ha convertido la ciudad de Valencia, viene porque Juan Luis decide que Plug and Play, una de las mayores aceleradoras de startups del mundo, se establezca en España, y estableciéndose en España, se establezca en Valencia. Así que vamos a hablar de localización y deslocalización de talento, de tecnología, también de su actual empresa y de muchas otras cosas con uno de los hombres que poco a poco ha ido metiendo en la sociedad el concepto de las empresas de base tecnológica. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, David? Bueno, yo te conozco ya, pero me gustaría presentarte a la gente que escucha este podcast y, sobre todo, explicar cómo fue el camino, ¿no? El camino en el que alguien que trabaja, vamos a decirlo, en un trabajo común hace algunos años, entra en contacto con el mundo de las startups cuando en realidad no tiene prácticamente ningún desarrollo en España, y acaba poniendo en marcha una aceleradora que ha dado pie a que muchas de las grandes empresas tecnológicas que ahora mismo podemos ver en nuestra sociedad y de las que nos podemos aprovechar gracias a los servicios que dan, pues casi prácticamente nacieran aquí. Bueno, pues yo creo que hay un factor muy importante de suerte, ¿no? De estar en el momento adecuado. No sé si en el lugar adecuado, pero sí en el momento adecuado, ¿no? Yo estudié informática y cuando acabé estuve trabajando unos años para una empresa tradicional, una de las cadenas el Mercadona alemán, para que nos enteremos, ¿no? Que tiene aquí en Valencia una oficina muy importante de compra de frutas y verduras. Toda la fruta y verdura que se compra para esta cadena alemana, que es la más grande, pues se compra desde Valencia. Era un trabajo, bueno, interesante, chulo, muy bien pagado, sobre todo por los idiomas. Y bueno, y ahí me pilló estando trabajando. Primero, que creo que es una experiencia importantísima para todo el mundo, el trabajar unos años para terceros, da un pozo muy importante antes de pasar a trabajar por tu cuenta. Sí que empecé a conocer el mundo de Internet, ¿no? Ya veía que venía Internet y pensaba que lo iba a arrasar todo. Una empresa tradicional donde trabajábamos pues todo por teléfono, todos los pedidos por fax, incluso cuando llegué aún se utilizaba algo del Telex, que el Telex es muy de boomers. Yo creo que no soy ya un boomer, pero bueno. Y bueno, decidí dejarme ese trabajo, un trabajo muy bien pagado, ya te digo,
contra casi toda mi familia, menos mi mujer que me apoyó, ¿no? Y decidir apostar todo por Internet en un momento que también, 97-98, estaba todo empezando, ¿no? Era prácticamente, pues bueno, un océano, un océano inmenso de posibilidades, muy verde aún y casi empezar de cero, ¿no? Y bueno, estuve 2 o 3 años en eso hasta que decidí lanzarme por mi cuenta y empezar con diferentes proyectos, diferentes... Primero, eso de startup no existía, ¿no? Era bueno empezar tu empresa, tu propio proyecto. Y a partir de ahí sí que empecé también, gracias a los idiomas, repito, a trabajar con proyectos que estaban despuntando en Estados Unidos, en Europa, en Alemania. Y mi primer negocio, digamos, serio fue ayudarles a venir a España, ¿no? Yo veía que había una oportunidad en España, empezaban con financiación tanto en Alemania como en Estados Unidos, que aquí en España no existía, no había ni fondos, ni había dinero para startups, ni había nada de esto. Y les ayudaba a montar una empresa en la que hacía como una especie de country manager externo, ¿no? Les ayudaba a venir a España y a lanzar aquí todas las operaciones, casi como si montasen aquí la empresa, ¿no? Porque había unas ciertas barreras. Y bueno, eso me fue muy bien y a raíz de ahí pues me introduje, pese a mi formación que era más ingenieril, sí que empecé a interesarme mucho por la parte de negocio y es cuando empecé con proyectos propios. En 2006 empecé, yo creo que fue la primera aceleradora que hubo en España, que se llama Five Lab, que la lanzamos con 5 o 6 personas. La idea creo que era fantástica, a la vez casi que nació Y Combinator, pero no había dinero, no teníamos inversores, con lo cual apoyamos unos 3-4 proyectos. Fue un aprendizaje brutal, pero bueno, nos sirvió mucho para luego, en 2011, cuando vimos el boom que empezaba a haber en Estados Unidos y las posibilidades de aceleradoras, pues el poder convencer a Plug and Play para venir a España, venir a Valencia y lanzar y estar durante 5 años en Valencia, pues invirtiendo y ayudando a 70 empresas, que son en las que invertimos durante esos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, como has visto, es una carrera durante más de 20 años muy variada y aprovechando un poco la ola en cada momento, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, digamos, este segundo paso en el que primero hay que educar a las personas en las empresas de base tecnológica, incluso cómo poder emprender en el sector de las startups. Y claro, por ahí quiero preguntarte también cómo fue la experiencia de Plug and Play y qué te aportó también a ti, teniendo en cuenta, quizá hay personas que no tienen la cultura de saber lo que pasa en Estados Unidos, pero del garaje de Plug and Play han salido absolutos monstruos. ¿Cómo pudiste trasladar ese conocimiento a la gente de aquí y cuál fue, digamos, la generación que entendió mejor cómo podían innovar en este tipo de empresas? A ver, lo bonito de Plug and Play fueron 2 cosas. Lo primero, el poder aprender todo lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, que sabes que siempre van años por delante de nosotros en todos los sentidos, pero también la facilidad que se nos dio para adaptarnos a nuestro mercado, ¿no? No tenía mucho sentido tratar de hacer lo mismo que se decía allí, porque al final los mercados son diferentes, los objetivos son diferentes, incluso el acceso al dinero, ¿no? Entonces, yo creo que cogimos lo bueno que tenía, que se hacía en Estados Unidos a nivel de aceleración y que también ha ido evolucionando con el tiempo, con algo intuitivo aquí, que era y que fue el objetivo desde el principio, que era tratar de tener los mejores mentores para cada empresa, estudiando sus necesidades, ¿no? Siempre creímos desde un principio que no hay una fórmula mágica para que una empresa funcione, ni hay un programa mágico de formación para que alguien funcione. Cada empresa que venía veíamos que estaba en diferentes estados, muy difícil encontrar empresas que estén todas en el mismo estado, con las mismas necesidades, y sí que vimos que a cada una había que ayudarla de manera diferente. Entonces sí que establecimos un programa muy dinámico en el que a cada una le ayudamos de una forma o de otra. Y posiblemente hay algunas que no necesitaron excesivamente a Plug and Play. Es verdad que había, y luego pasado el tiempo, cuando hablamos con ellas, lo que más valoraban, y que es algo que además creo que es muy positivo, era el estar en un entorno, estaban con nosotros durante 3, 4 o 6 meses, en un entorno donde el resto de compañías estaban buscando lo mismo y se ayudaban entre ellas. O sea, realmente el punto positivo de la aceleración, más que la formación, los mentores, lo que le pudiésemos ayudar, incluso el dinero, era, oye, yo estoy aquí con 7, 8 empresas, 7, 8 grupos de gente brillante, y esa interacción entre ellos era posiblemente lo que más han valorado en ese paso durante los programas de aceleración que hicimos. Vámonos a Blinkfire antes de finalizar.
porque no sé si soy capaz de explicarlo en 30 segundos y esto es un ejercicio de pitch que le pides a la gente con la que trabajas, pero hablamos de un algoritmo que os costó un año poner en marcha, por el cual se detectan las apariciones de las marcas en los impactos que tienen las redes sociales de los clubes o de los deportistas, y así se monetiza el número de impactos, o por lo menos se sabe el valor de ese número de impactos para poder luego negociar los contratos, bien de los clubes con las marcas o bien de las marcas con los clubes. Sí, efectivamente. Al final lo que hacemos es eso, es valorar qué impacto económico tienen los patrocinios en las redes sociales, y el reto fue pues el identificar, además ahora con la televisión o el streaming casi en tiempo real o en semitiempo real, cuando aparece un logo en una foto, en un vídeo, en redes sociales. Ahora con el crecimiento de otras redes sociales pues hay otros retos, ¿no? Es pues en TikTok o en las nuevas redes sociales chinas, ¿no? Y ya no tanto la parte tecnológica es muy importante porque es un reto, pero también la parte de negocio, ¿no? El cómo llegar a una valoración económica que se crean tanto el patrocinador que paga el dinero como el patrocinado que lo recibe, ¿no? Y llegar a unos números que sean, tratar de convertirnos en un estándar de facto para el sector, ¿no? El que todo el mundo sepa, se crea y pueda medir qué impacto tiene en las redes sociales el patrocinador principal de tu equipo, bueno, principal o secundario o el que sea, ¿no? Pues Juan Luis, queremos darte las gracias primero por haber hecho la sociedad un poco más innovadora, por seguir haciéndolo además de facto desde Blinkfire, y como última reflexión me gustaría preguntarte si crees que, más después de esta crisis, la sociedad española o gran parte de la sociedad española ya tiene la capacidad, yo creo que la capacidad sí que la tiene, pero tiene el pensamiento o la personalidad como para poder cambiar una serie de modelos productivos gracias a la tecnología, o todavía, sobre todo por tu experiencia, nos queda mucho tiempo para que esas nuevas generaciones puedan cambiar un poco lo que ha sido la industria habitual del país? Sí, a ver, yo creo que la sociedad lo tiene, creo que hay gente muy, muy, muy bien formada, creo que hay gente muy buena intentando hacer cosas. Lo que no tengo tan claro que lo tengan son los políticos. Pero no es un problema únicamente de España, ¿no? Creo que la legislación y la administración va siempre un poco detrás, sobre todo de modelos de negocio disruptivos, de tecnología. Y creo que ese es nuestro gran debe y uno de los retos, ¿no? Hay países que nos están casi intentando adelantar por la derecha y por la izquierda en ese sentido, atrayendo talento, ahora con toda la deslocalización de negocios, con todas las posibilidades que se vienen a raíz del trabajo en remoto. Y aquí tenemos a nuestro vecino Portugal haciendo las cosas muy bien, tenemos a Grecia trayendo un montón de gente. Habréis oído todos ahora la polémica con los youtubers, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tiene que ayudar a que el tejido productivo que hay en España, el tejido de talento que hay en España, pues crezca aún más, que en estos últimos 10 años creo que se han hecho cosas muy importantes, pero que tenemos unas posibilidades mucho mayores de las que muchas veces nosotros nos creemos. Juan Luis Hortelano, muchísimas gracias. Seguro. Y que la innovación nos lleve a salir de esta. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo, chao. Smart Connections. Gustavo Medina del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, licenciado en informática, CEO de The Singular Factory. Gustavo Medina del Rosario está en Miami, aunque es de Canarias, y ha realizado tareas tan diversas como estar en el Centro de Innovación en Tecnologías de la Información de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también ha sido coordinador de proyectos tecnológicos, y esto creo que es lo que más va a sorprender a la gente, del Banco Español de Algas y Centro de Biotecnología Marina. Y sin embargo, desde 2011, lo que prácticamente yo diría que le define es el hecho de haber decidido crear una compañía que hace lo que muchas otras están intentando hacer, pero de manera digital. Y me explico. La gente sabe lo que es un mínimo producto viable y cómo tener que, con lo mínimo que se pueda, salir al mercado para testear si eso puede ser suficiente, y una vez que se vea si sí o si no, intentar seguir creciendo a nivel de negocio. Pero existe una problemática cuando ese producto es digital, porque hay una serie de condicionantes que no existen con un producto físico.
Y The Singular Factory nació en 2012 para hacer eso, para crear mínimos productos viables en 3 meses y testar si eso funciona o no, y a partir de ahí, si eso funciona, escalarlo. Y han escalado de tal forma que son capaces de encontrar inversión en menos de un año y de haber puesto en marcha muchísimos proyectos y otros muchos que están por venir. Así que saludamos ya a su CEO. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, compañero David, ¿cómo vas? Pues sorprendido cuando uno se pone a investigar por la variedad de cosas que acaba haciendo la gente desde el principio de sus carreras, y por eso te quiero empezar preguntando, porque cuando alguien ya te conoce en los últimos 8 o 9 años seguramente mire hacia atrás y hable de tecnología, pero ¿cómo fue esto de el Banco Español de Algas y Centro de Biotecnología Marina? Bueno, esto es porque quizás hay mucho de estar en el lugar y en el momento, ¿no? Bueno, un banco de algas, si recuerdas, hubo una noticia muy friki en el que en Noruega está congelado en un búnker las semillas de un mogollón de plantas, tienen como el registro de ADN, de biodiversidad terrestre. Pues resulta que existen registros de biodiversidad de algas, incluso, si me permites, más importantes que los noruegos están guardando. Y aquí viene lo interesante. Las algas no se pueden guardar, no todas, como semillas. Las algas se tienen que guardar vivas. O sea, o congeladas, ultracongeladas con hidrógeno, bueno, toda esta historia que te puedes imaginar, ¿no? Hay veces que para mantener una especie durante un tiempo hay que cultivarlas continuamente y generar hijos que mueren, que generan hijos, o hay que hipercongelarlas con unas condiciones tal. Entonces, existen bancos de algas, porque las algas son unos recursos fantásticos para producir un montón de alimentos. Ya sabes todo el cuento de estas algas, ¿no? Por resulta que todo el cuento de las algas es cierto. Hace falta un banco. El Banco Español de Algas está en Canarias y en un momento dado pues hacía falta echar una mano, montábamos todo, había que meter tecnología, procesos, y bueno, ahí estaba yo, contaron conmigo y me encantó el equipo de gente con la que trabajé. Si estamos hablando de algo en este podcast es de la deslocalización del talento. Lo hemos hablado con Juan Luis Hortelano, lo hablamos contigo, al final Juan Luis está en Valencia, tú empezaste en tu tierra, en Canarias, para marcharte luego a Miami y abrir los mercados americano y también latinoamericano, y tiene que ver también con una cultura que posiblemente vaya a ir implantándose después de la pandemia, aunque yo creo que con menos celeridad de la que podíamos prever, que es la de encontrar el talento allá donde esté y no tener que buscarlo lo más cerca que puedas, porque si no, no puedes pagarlo o no puedes acceder a él. En este sentido, creo que Singular Factory precisamente es un ejemplo claro de esto. ¿Cuánta gente sois y dónde está cada uno, Gustavo? Pues mira, todas las empresas del grupo de aventurillas que tenemos bajo el paraguas de Singular, en las que Singular ha invertido en recursos, no necesariamente siempre en dinero, pues somos unos 140, te puedo decir, no, el número exacto no te lo sé decir, pero aproximadamente, ¿no? Porque están dispersos y porque diariamente hay gente que se incorpora, otros que nos dejan, con los diferentes responsables de los proyectos. Y estamos, así de memoria, te suelto: Canarias, Madrid, Barcelona, Vigo, París, Miami, Boston, Bogotá, Medellín, Ciudad de México. ¿Y cómo es el proceso de encontrar a esa gente y de contratarla? Porque estamos hablando de procesos de internacionalización o de búsqueda de talento, pero también hay una parte de recursos humanos en la que tienes que llegar a esa gente, no voy a decir fiándote de ella al 100% sin verla, pero está cambiando total y radicalmente la forma de contratar. En este caso, ¿cómo está siendo y cómo ha sido desde el principio esa forma de contratar de Singular Factory? Mira, nosotros nos hemos permitido el lujo de... Tenemos un ciclo muy curioso, ¿no? Y una metodología que ha surgido. Una parte muy importante es que nosotros cotutorizamos trabajo fin de grado o tesis de alumnos que están en los últimos años de carrera. Y nuestro contacto, nuestro espía allí es la relación que desarrollamos con profesores de esas universidades. A nosotros nos permite, por un lado, probar ideas y probar proyectos que les proponemos, generalmente software libre o abiertos o para la comunidad, y por otro lado trabajar con personas que se quieren comer el mundo y tal, ¿no? Esa es un poco la primera fase, y después de 3-4 años con nosotros pues van evolucionando internamente y van asumiendo más responsabilidades y un poco crecen con nosotros, que es una manera natural en la que lo hemos ido haciendo hasta ahora en muchas universidades, en muchas ciudades del mundo. Y luego hay una parte muy importante, y es que si te puedes permitir el lujo de
de no poner anuncios en el que el proceso se complica por la velocidad en la que crece, oportunidad. Y tienes la oportunidad de algo que te voy a decir que es de sentido común, y es los mejores prescriptores y los mejores recomendadores tanto de tu propia compañía como entender el perfil que hace falta que encaje con nuestra cultura, son las propias personas que trabajan contigo. Entonces esto, sobre todo cuando en ciudades en las que empezamos como México o Bogotá, aquí el esfuerzo es conseguir la piedra sobre la que edificar tu iglesia en esas ciudades, ¿no? Entonces es complicado encontrar el perfil de los primeros, porque esos primeros les vas a pedir no solo responsabilidad en cuanto al trabajo que tienen que hacer, sino responsabilidad a la hora de crear, dinamizar y montar un equipo, ¿no? Que responda a la cultura corporativa de tu compañía, en nuestro caso de trabajo en remoto. Me viene a la cabeza una anécdota que he leído esta semana de un par de compañías que se han dado cuenta que tenían contratado al mismo tipo a full time, ¿no? El tipo estaba en remoto trabajando para 3 a la vez y los tenía todos, era tan crack que los tenía todos, bueno, pues porque el tipo rendía, ¿no? Se ve que lo hacía y no dormía y bueno, era muy curioso. Pues entonces los primeros son complicados y una vez que hay ahí, ellos mismos identifican en su círculo la gente que cree que encajaría con la cultura con la que trabajamos hasta que llevamos el tiempo suficiente en una ciudad para desarrollar esas relaciones con las universidades locales con las que seguir trabajando. En cuanto a la producción pura, creo que casi todo el mundo puede tener en la cabeza que las fases de la construcción de un producto vienen desde la idea, a veces la financiación, en el caso de startups, la idea, la aceleración, pero siempre hablamos de unos early adopters y luego de coger una curva donde ya va a haber más gente que entienda ese producto y que lo consuma y que lo comparta con sus amigos. Pero estamos hablando de que vuestra metodología se basa en construir todo eso que normalmente tiene una vida de alrededor de 1 año en 3 meses, y si no se valida, se elimina, y si se valida, sois capaces de encontrar la financiación necesaria para que vaya hacia adelante. Te quiero preguntar cómo es posible que hayáis podido hacer esto desde hace 9 años. Mira, empiezo a tirar de las ramas de los tópicos de startup, ¿no? Entonces, el resumen es: el negocio de Singular Factory consiste en equivocarnos rápido y barato. O sea, tenemos una pequeña metodología totalmente fallida para decidir en qué intentamos y no, y digo literalmente fallida porque nadie tiene la metodología de saber qué va a funcionar o no, con lo cual ya asumimos que esto va a ser un desastre, y lo que tenemos que hacer es confirmar que va a ser un desastre muy rápido. Y luego la financiación es lo menos complicado, es triste, a mucha gente a lo mejor le puede costar, pero también hoy en día hay más dinero que buenas ideas. De hecho, te lo voy a repetir una vez más, porque la cosa es más grave de lo que parece. Hay muchísimo más dinero, pero muchísimo, no te puedes ni imaginar. A veces cualificado o no, a veces smart money o no, que te da algo más de dinero, a veces de family office o de inversores no profesionales, a veces profesionales, pero hay mucho más dinero que, cuando digo buenas ideas, me refiero a proyectos con sentido, probados y todo. Entonces, la fase en la que nosotros vamos a buscar a las personas con las que contamos para sacar una idea adelante, los diferentes CEOs que vinieron con la idea y tiran para adelante, vamos a buscar el socio cuando hemos hecho nuestros deberes, hemos invertido la primera parte, hemos probado el modelo, y luego hay un pequeño truco que funciona muy bien, un pequeño secreto. Te voy a dar el secreto, David, y es ser muy honesto con la gente a la que le presentas el proyecto, ¿no? Entonces yo insisto mucho en contarle lo que va bien, pero insisto aún más en detallarle lo que va mal. ¿Y por qué creemos que lo que va mal somos capaces de solucionarlo? Que el 90% de las veces es: vengo a por ti porque te necesito para resolver lo que va mal. Porque si todo fuese bien, seguramente iría a buscar un préstamo, no un socio. La gente con la que lo haces y le vas a pedir esos recursos y esa ayuda, lo valora muy positivamente. Tanto a la hora de decirte venga te ayudo, como a la hora de decirte no. Porque generalmente siempre nos ayudan, ya sea con una opinión, ya sea con un dato, ya sea con una pista, ya sea con un contacto. Entonces, normalmente siempre salimos en positivo y en ocasiones pues encontramos al socio que nos acompaña y que tenemos sintonía. La última pregunta que te hago tiene que ver con el último producto que habéis puesto en marcha. Después de tanto tiempo y de tantos sectores, ¿cuál es la última idea que ha tenido o está teniendo Singular Factory y que está saliendo a la luz o que tiene más probabilidades de ponerse en marcha dentro del mercado? Mira, la última idea, aquí hay 2 discursos muy gordos. Uno es: esto es un problema que existía y que yo tenía y que digo voy a resolverlo. Y luego está el discurso de: esto lo hice para salvar al mundo. Nosotros hemos elegido con Nubi, que es el proyecto del que te voy a hablar, el primero, ¿no? Nubi
Es una oficina virtual tipo Sims, depende de la edad de los que nos estén escuchando. Es una oficina virtual en la que nosotros ponemos en una pestaña del navegador un espacio virtual común, una oficina literalmente dibujada, una oficina en 3D con machanguitos, con avatares que se mueven, en el que toda la compañía que trabaja en remoto coincidimos en ese punto. Y a partir de ahí entramos en salas de reuniones, tenemos videoconferencias, chateamos entre todos, pero estamos todos juntos, sabemos cuándo llegamos, cuándo no llegamos. Este problema nosotros lo teníamos, nosotros trabajábamos en remoto continuamente y teníamos la necesidad de sentirnos unidos, de saber en qué andaba cada uno, qué estábamos, como si estaba comiendo, si había llegado a la oficina, si no estaba, si estaba reunido, en qué guerra. Entonces, bueno, en realidad nosotros lo que hemos hecho es llevar nuestro propio problema e intentar resolverlo. Una vez que lo pusimos y empezamos a usarlo nosotros, pues resulta que empezábamos a invitar clientes y amigos y proveedores y el problema era el mismo. Y como tú bien dijiste, la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que ya venía de lejos y lo aceleramos. Estamos pillando la ola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con Nubi lo estamos intentando, va muy bien, honestamente muy bien. Tenemos nuestros problemas como todos, sobre todo de concepto, de ver cómo enfocar la herramienta para que eche una mano en la nueva cultura corporativa o estos cambios culturales dentro de las organizaciones que se generan a partir de esta nueva forma en la que muchos tienen que trabajar. Y nosotros vamos a apostar por un modelo mixto, no me refiero solo a nuestra compañía, que seremos radicalmente remotos, sino vamos a apostar por dar solución a los modelos mixtos en los que habrá personas que trabajan físicamente y personas que no. Pues muchísimas gracias, Gustavo Medina del Rosario, ha sido un placer. Gracias por estar en este podcast de CaixaBank Connect y seguimos pendientes de todo lo que vaya haciendo para mejorarnos la vida también y el trabajo Singular Factory esté desde donde esté en esas muchas ciudades que ya nos decías que teníais desperdigadas con la gente de la compañía. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, David, tío. Gracias a todos. Creación de tecnología, apoyo a la tecnología, detección del talento, mínimos productos viables, poner en marcha en 3 meses una idea que hace años tardaba precisamente eso, o meses o años, es lo que hemos aprendido hoy con Juan Luis Hortelano y con Gustavo Medina del Rosario en este segundo capítulo de Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect que cada mes os va a traer no solo a los protagonistas que hace que nos cambien la vida, sino también al hecho de saber que entre ellos, uniéndose y juntándose a la sociedad, pueden hacernos la vida un poco mejor. Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.